A primera vista, parece una simple escena pastoral. Un joven de belleza casi femenina descansa junto a un arroyo cristalino, envuelto en sedas carmesí que contrastan con su piel nacarada. Pero cuanto más observas esta pintura, más te das cuenta de que es mucho más que una idílica representación bucólica. Cada elemento que François Boucher dispuso en este lienzo es un misterio. Cada pincelada una clave para descifrar no solo los secretos de una obra maestra del rococó, sino las complejas tensiones espirituales y sensuales de una época que se tambaleaba entre lo sagrado y lo profano. Lo primero que llama tu atención es esa figura central, reclinada con una elegancia que desafía la gravedad. Sus rasgos andróginos, su pose lánguidamente seductora, todo en él parece diseñado para confundir al espectador. ¿Es este realmente San Juan Bautista, el austero predicador del desierto, o es otra cosa completamente diferente? Boucher ha transformado por completo la iconografía tradicional del precursor de Cristo, creando una imagen que habría escandalizado a generaciones anteriores, pero que encajaba perfectamente con el gusto refinado de la Francia de Luis XV. Observa más detenidamente y comenzarás a descubrir los elementos que revelan la verdadera identidad de esta figura. Ahí, casi perdido entre los pliegues de la composición, encontrarás un cordero que pase tranquilamente junto al protagonista. Este no es un detalle casual. El cordero es el atributo iconográfico más reconocible de San Juan Bautista, aquel que proclamó a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Boucher lo ha pintado con tal sutileza que casi parece formar parte del paisaje pastoral, como si quisiera disimular la naturaleza religiosa de la obra bajo un velo de sensualidad bucólica. Y luego están esos querubines que flotan en la parte superior del lienzo, emergiendo de nubes doradas como visiones celestiales. No son simples elementos decorativos. Estos ángeles infantes, pintados con una técnica que roza la perfección, actúan como testigos silenciosos de la escena, recordándonos que estamos ante algo sagrado a pesar de toda la sensualidad que impregna la composición. Boucher utiliza aquí una técnica de iluminación que había aprendido del teatro de su época, manipulando las luces y sombras para crear un efecto casi cinematográfico que transforma a estos querubines en apariciones etéreas. Esta pintura no es simplemente una representación de San Juan Bautista, es un manifiesto artístico que encapsula toda la revolución estética del rococó francés. Donde el arte barroco había buscado abrumar al espectador con la magnificencia del poder divino, Boucher prefiere seducir a través de la intimidad y la elegancia. Su San Juan no es el asceta demacrado que tradicionalmente habían pintado generaciones de artistas anteriores, sino un joven de belleza idealizada que parece más un pastor de Arcadia que un profeta del desierto. Pero esta transformación no era accidental. Boucher pintaba para una audiencia muy específica la aristocracia francesa de mediados del siglo XVIII, una clase social que había comenzado a alejarse de la rigidez religiosa de épocas anteriores y que buscaba un arte que reflejara su nuevo concepto del refinamiento y la sofisticación. Para estos mecenas, lo sagrado ya no tenía que ser austero o intimidante, podía ser bello, sensual, incluso erótico. La técnica pictórica de Boucher se revela como absolutamente virtuosa en cada centímetro de este lienzo. Observa cómo logra que la seda carmesí parezca realmente táctil, cómo la luz dorada de los querubines parece emanar directamente del lienzo, cómo cada mechón del cabello del protagonista está pintado con una precisión que desafía la creencia. Sus pinceladas rápidas y fluidas le permiten crear una sensación de inmediatez y movimiento que hace que la pintura parezca cobrar vida ante nuestros ojos. Los colores que Boucher eligió tampoco son casuales. Los tonos rosados y azules que dominan la obra no solo eran estéticamente agradables para el gusto de la época, llevaban implícitos mensajes simbólicos sobre inocencia, refinamiento y sofisticación. El dorado de los querubines evocaba lujo y divinidad, mientras que el carmesí de las telas sugería pasión contenida, sensualidad aristocrática. Para entender completamente esta obra, debemos considerar también el contexto histórico en el que fue creada. Estamos en plena época de la Ilustración, cuando los pensadores franceses cuestionaban las estructuras tradicionales de la sociedad y la religión. Boucher
consciente o inconscientemente, estaba creando un arte que reflejaba estas nuevas actitudes. Su San Juan Bautista no es un llamado al arrepentimiento y la penitencia, sino una celebración de la belleza humana y la sensualidad refinada. La influencia de Madame de Pompadour, la poderosa amante de Luis XV y mecenas más importante de Boucher, es imposible de ignorar en esta obra. Esta pintura específica fue comisionada para un convento de capuchinos en París, donde ella tenía un apartamento y realizaba retiros regulares. Es fascinante pensar en esta paradoja, una obra de sensualidad tan evidente destinada a un espacio de contemplación religiosa. Pero esto nos habla de las complejas negociaciones entre lo sagrado y lo secular que caracterizaban la época. Boucher había desarrollado una técnica única que le permitía fusionar lo religioso con lo pastoral, lo sagrado con lo sensual, de una manera que nunca antes se había visto en la pintura europea. Su reinvención del tema pastoral no era solo su contribución más original al arte rococó, se había convertido en una marca registrada de todo el movimiento artístico. La pose del San Juan de Boucher, reclinado en esa actitud de abandono elegante, no era simplemente una innovación estética, era una declaración filosófica sobre la naturaleza de la espiritualidad en el siglo XVIII. Para Boucher y sus contemporáneos, lo divino ya no tenía que manifestarse a través del sufrimiento y la austeridad podía encontrarse igualmente en la belleza, la elegancia, incluso en el placer sensorial. Esta obra representa un momento crucial en la historia del arte occidental, cuando los artistas comenzaron a explorar nuevas formas de representar lo sagrado que reflejaran las cambiantes sensibilidades de su época. Boucher no estaba simplemente pintando un cuadro, estaba redefiniendo los límites entre lo religioso y lo secular, entre lo sagrado y lo bello, entre la devoción y la seducción. Y así, lo que a primera vista parecía una simple escena pastoral, se revela como una compleja meditación sobre la naturaleza del arte, la religión y la sensualidad en la Francia del siglo XVIII. Cada elemento de esta pintura, desde el cordero silencioso hasta los querubines etéreos, desde las sedas carmesí hasta la pose lánguidamente seductora del protagonista, contribuye a crear una obra que desafía nuestras expectativas y nos invita a reconsiderar nuestras concepciones sobre lo que puede ser el arte religioso.